Gracias. Bueno, pues buenas noches, tardes, dependiendo desde dónde se encuentren. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Arturo Rogerio, soy coordinador general de Yoica. Es un gusto que nos acompañen en esta clase abierta, esta clase de presentación titulada Conceptualizaciones en torno al goce, polémicas, consecuencias clínicas. El día de hoy, esta charla va a estar a cargo de Pablo Muñoz, que ya nos acompaña. Le damos una gran bienvenida a Pablo. Y bueno, antes de comenzar, quisiera presentar, aparte de equipo, dar algunas recomendaciones. Primero que nada, invitarles a que puedan apagar su micrófono, sobre todo para evitar distracciones de ruido. Si en algún momento quieren participar o decir algo, tenemos una sección igual al final para ello. Les invitamos a que permanezcan hasta el final para que justamente haya este diálogo. Y, o también, bueno, si el doctor Pablo gusta y le da la indicación que pueden levantar la mano o algo similar, pues también podría ser, ¿no? Si no, reiteramos, al final hay un espacio para ello. Y la otra es, si es posible que prendan su cámara, quienes aún no la tienen prendida, sería un gusto verles. Si no es posible, bueno, también lo entendemos. Esto es una clase abierta, tiene la finalidad de conocer los avances, la importancia clínica que tiene este próximo recorrido que vamos a estar teniendo a partir de enero con el doctor Pablo Muñoz. Titulado, el mismo curso es Conceptualizaciones en torno al goce, polémicas teóricas, consecuencias clínicas, y justamente es a partir del día 28 de enero. Entonces, bueno, más adelante vamos a dar detalles. Ahorita nos acompaña Paula Rodríguez, parte del equipo de Yoica, que ella les va a estar dando el acceso. Si tienen algún problema tecnológico, pueden contactarle. También está Jesús Telles, de nuestro equipo de atención a clientes. Si ustedes están interesados en unirse a este recorrido, pueden poner un mensaje en el chat y él les va a estar ayudando, y él también va a estar poniendo métodos de contacto en el chat para que puedan conversar con él, ¿ok? Y acompañarnos. Bien, bueno, prácticamente sea esto. Y para comenzar ya, me voy a permitir presentar al doctor Pablo Muñoz. Él ya ha estado con nosotros, justamente estábamos recordando, hace 2 años en transmisiones en vivo, y estamos muy contentos de que ahora se pueda abrir este espacio para hacer este recorrido sobre goce y con más sesiones, por supuesto, un trabajo diferente, un trabajo distinto desde la investigación del doctor Pablo. Y bueno, Pablo es psicoanalista, licenciado en psicología, magíster en psicoanálisis y doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor adjunto a cargo de la materia de psicoanálisis, Escuela Francesa 2. Hay un ruido. Gracias. Decía, es profesor adjunto a cargo de psicoanálisis, Escuela Francesa 2, y de psicopatología fenomenológica y existencial en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de psicopatología en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Es docente de posgrado en varias universidades de Argentina. Y también es autor de diversos libros, entre ellos El goce y sus laberintos, publicado por Editorial Manantial; Libertad y responsabilidad en la práctica del psicoanálisis, por Letra Viva; Las locuras según Lacan, por Letra Viva; La invención lacaniana del pasaje al acto, de la psiquiatría al psicoanálisis, por Editorial Manantial. Otro título es Psicopatología en los desfiladeros del psicoanálisis, publicado por Brujas. Y Desencuentros entre fenomenología y psicoanálisis, volumen 1 y 2, por Eudeva. Así que bueno, dicho esto, quisiera ya no yo hablar más y pasar el micrófono al doctor Pablo Muñoz. Pablo, bienvenido. Es un gusto por acá encontrarnos, y pues te cedo la palabra para que podamos escucharte. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a todo el equipo de Yoica por la invitación a esta actividad de esta noche, preparatoria del curso que vamos a dictar sobre final de enero del próximo año, que es un tema elegido en esta oportunidad, un tema al que le dediqué 5 años de investigación, por lo menos hasta la actualidad. Vamos a continuar. El tema del goce. El goce en la obra de Lacan, ¿no? Un tema complejo, difícil,
que exige muchísimo trabajo, sobre todo porque desnuda un lado atomizado de la teoría, ¿no? En el sentido de que se hace muy difícil alcanzar una totalización, ¿no? Eh, es muy difícil dar una única definición del goce que, eh, digamos así, resuma los múltiples aspectos o dimensiones que tiene, ¿no? Y en este sentido se hace una noción inabordable. Yo empecé este trabajo de investigación hace casi 4 años y 10 meses con un equipo de trabajo en la Universidad de Buenos Aires. Llamamos a esa investigación Génesis, delimitación y transformaciones del concepto de voz en la obra de Lacan. Un título ampuloso, ¿no? Hasta pretencioso, podríamos decir, y que evidentemente nos superó en el sentido de que encontramos muchas dificultades, muchos vericuetos y muchos puntos de difícil resolución, de los que ahora voy a dar algunas ideas y que voy a desarrollar en el curso. Es así que en estos primeros 5 años tenemos aproximadamente trabajadas con todo detalle todas las referencias al goce en la obra de Lacan, desde sus primeros seminarios escritos hasta los seminarios 14 y 15 incluidos, ¿sí? Y no pudimos avanzar mucho, avanzamos un poco, pero no mucho con el resto de la obra de Lacan, de manera tal que acabo de proponer a la universidad para iniciar el año que viene un nuevo proyecto de investigación cuyo tema será el goce en la obra de Lacan a partir de los discursos, las fórmulas de la sexuación y los nudos. Es decir, tomando aproximadamente el seminario 16 en adelante hasta el final de su enseñanza. Y de esto, estimo que en unos 4 o 5 años más tendremos nuevos resultados para dar a conocer y publicar, como hice con este libro, El goce y sus laberintos. Y efectivamente, como decía antes, el título del libro, aunque tiene una resonancia borgiana, ¿no? La función de los laberintos en Borges es conocida, es trabajada, muy trabajada por muchos autores. Justamente la imagen del laberinto me parecía representar muy bien las idas y vueltas, ¿no? Las trampas, los sin salida, las pequeñas escapatorias que aparecen, ¿no? Cuando uno empieza a meterse en el modo en que Lacan trabaja la noción de goce. Entonces, no se trata de simplificar ni dar coherencia a lo que a veces son indicaciones muy oscuras sobre el goce por parte de Lacan, sino que la idea en este curso que vamos a dar es enriquecer la trama, cruzar las referencias, ¿no? Y tratar de ir dando cuenta de cómo las polémicas teóricas, esa parte del título del curso, las polémicas teóricas tienen consecuencias en la clínica. Es decir, está muy claro a esta altura que quizás a algunos de ustedes les pase, después cuando charlemos un poquito me lo dirán. Hay veces nos resulta difícil tener claro qué dice Lacan sobre el goce y qué han dicho otros sobre el goce. Y lo más interesante es que no necesariamente coinciden, aun cuando eso que nos proponen se diga en nombre de Lacan, ¿no? Es decir, que es muy impactante cuando uno se empieza a dar cuenta de que repite ciertas frases, ciertos clichés sobre el goce sin entender muy bien de qué se trata, ¿no? Casi como la salida a un problema, ¿no? Que es que en el fondo no sé bien qué es el goce. Me parece que este es un problema que todos atravesamos en algún momento, ¿no? En el sentido
en el sentido de habernos encontrado con que finalmente, si me apuran un poquito y tengo que dar una definición rápida del goce, no sé muy bien lo que es, ¿no? Este es el problema del que partimos y sobre el que vamos a tratar de avanzar en el desarrollo de las clases, ¿no? A mí me parece que hay un problema, un diagnóstico que podemos compartir, y es que el goce, la noción de goce, adquirió en los últimos años una potencia enorme, ¿no? Se volvió un término preeminente, es decir, prácticamente es como una marca, ¿no?, de la orientación lacaniana. Si sos lacaniano, hablas del goce, ¿no? Y en eso hay un valor de verdad, y es que el goce es una noción introducida en el psicoanálisis por Lacan, ¿no? Es original de su enseñanza. No obstante, hay, me parece a mí, en los últimos años, en los seguidores de Lacan, un énfasis exagerado en la noción de goce que adquiere una potencia explicativa enorme, ¿no? Y quiero decir, potencia explicativa, se suele recurrir a la noción de goce para explicar los más diversos fenómenos clínicos, ¿no? Cuestiones evidentes que parecen zanjarse de manera sencilla, aludiendo al goce, como por ejemplo los problemas de las toxicomanías, ¿no? O las anorexias, las bulimias, lo que se suele llamar patologías actuales, síntomas actuales, ¿no? Si nosotros hacemos un estado del arte más o menos rápido, podríamos ver que hay una marcada tendencia a considerar al goce desde una concepción energética, ¿no? Como si se tratase de una extraña satisfacción que ocurre en el cuerpo, ¿no? Y que, como proviene del cuerpo, es indomeñable, ¿no? Es inefable, como se suele decir, incontenible, un límite real del análisis, ¿no? Y me parece que eso, cuando se consolida de una manera tan fuerte, invita a polemizar, a discutir, ¿no? Porque justamente, después de haber recorrido la totalidad de la obra de Lacan, uno se puede dar cuenta de que no es tan claro que para Lacan la noción de goce tenga ese poder explicativo. Entonces, para comenzar a decir algunas cosas al respecto, habría que tener en cuenta que es cierto, ¿no?, que la noción de goce es introducida por Lacan en el psicoanálisis, que no tiene antecedentes en Freud ni en ningún otro psicoanalista. No obstante, no puede ser pensado sin la obra de Freud, ¿no? Pensar el goce sin el marco conceptual de la obra freudiana es sacarlo absolutamente de contexto. Y entonces, ahí aparecen ciertos problemas, ¿no? En el sentido de que el goce, hay veces, por los comentaristas de Lacan, se suele reducir en una especie de, una suerte de metáfora permanente, ¿no?, a otro término que ya existía en Freud. Por ejemplo, ¿qué es el goce más allá del principio del placer? ¿Qué es el goce, la satisfacción de la pulsión? ¿Qué es el goce, el placer en el dolor? ¿No? ¿Qué es el goce? ¿No? Es decir, se suele resumir o reducir la noción de goce a algún término freudiano, en una suerte de lectura, ¿no?, de sustitución, una cosa por otra. Y eso es efectivamente un problema, porque Lacan, cuando introduce fuertemente, ahora vamos a ver cuándo, pero cuando introduce fuertemente la noción de goce en psicoanálisis y en su enseñanza, dice que es un término nuevo. Él mismo lo plantea como una novedad, y que no viene a sustituir a ningún término freudiano, ¿sí? Entonces, Lacan propone un concepto nuevo al psicoanálisis, que es el concepto de goce. Ahora,
Y ahora viene un problema, y es de dónde saca Lacan ese término, ¿no? Porque ustedes pueden constatar que el término goce acompaña a Lacan desde el inicio mismo de su enseñanza, aunque primero no se destaca. Es decir, uno podría encontrar que es a partir de cierto momento cuando el concepto de goce empieza a tener un valor específico, ¿no? Eh, Acá no quiere decir que nosotros vamos a poder dar una precisión de fecha, el día que Lacan introduce la noción de goce. La verdad que en un pensamiento tan complejo, rico, con idas y vueltas como el de Lacan, eso no es posible, ¿sí? No se trata de un recorrido lineal, es decir, yo no tengo la ilusión de localizar el día exacto en que se inaugura el concepto de goce. Se trata más bien de poder localizar, de circunscribir los trayectos del pensamiento de Lacan, ¿no? Que para argumentar sobre la noción de goce recurre a los términos y a las disciplinas más diversas, ¿no? No tiene ningún problema en articular la lógica matemática, la religión y la lingüística, o en una misma referencia tomar teoría de conjuntos y filosofía, apareando discursos que de entrada podrían suponerse no tienen nada que ver. Esa es la originalidad, ¿no?, de Lacan en su delimitación de la noción de goce. Aún así nos tenemos que situar en una línea temporal, porque también la obra de Lacan es muy compleja, ¿no? Son aproximadamente 30 años de enseñanza. Entonces, no es lo mismo la noción de goce en los primeros seminarios que una vez que Lacan ya adquiere otras herramientas y que introduce en su enseñanza, como el estructuralismo lingüístico, o posteriormente las nociones de la lógica matemática, de la topología, ¿no? Entonces, eh, esa línea temporal hay que usarla con cuidado para no hacer una lectura, digamos, evolutiva o evolucionista, ¿no? Saben que yo me tomé el trabajo en estos años de recopilar todas las referencias de Lacan a la noción de goce y sus derivados, ¿no? Goce, goces, gozo, gozaba, es decir, todos los términos asociados al goce, tanto en escritos como en seminarios, como en conferencias publicadas, tanto en francés como en español, incluso en algunas entrevistas. Y eso me lo tengo que fijar en el libro porque para los números no soy muy bueno, pero eso nos da 2.561 referencias de Lacan al goce en toda su enseñanza, ¿sí? 2.561 referencias disperdigadas a lo largo de toda la obra, ¿no? Imagínense que el método un poco adoptado, el trabajo de investigación, fue tomar todas esas referencias y después trabajarlas una por una, ubicar su contexto, cuándo se produce, qué está discutiendo, qué tema, con qué conceptos de Freud lo articula, con qué otros conceptos propios lo articula, es decir, un trabajo de disección y de lectura largo, arduo, pero laberíntico, como decía antes, pero que a mí me resulta muy divertido. Si yo hago un cierto corte, ¿no? Uno podría decir que en los primeros años de la enseñanza de Lacan, tomando el primer seminario o los seminarios anteriores, los que dictó en 1951 y 1952, de los que casi no hay rastros, claramente el concepto de goce no se destaca. En esos comienzos es usado en general vinculado a la dialéctica del amo y el esclavo, según su lectura de la fenomenología del espíritu, ¿no? La idea esta que toma de Hegel: el esclavo con su trabajo provee de objetos de goce al amo. Sin entrar en una sistematización demasiado exacta, yo podría afirmarles que hasta 1957 el término goce se emplea para designar una sensación gozosa que remite a
una necesidad sexual satisfecha, así como también a necesidades biológicas, ¿no? Encontramos ese tipo de referencias en el seminario, en el seminario 1, ¿no? Es decir, en el seminario 2, ¿sí? Hay referencias en ese sentido. Por ejemplo, uno podría decir, ahí Lacan el término goce lo está usando en el sentido vulgar, coloquial de la lengua del diccionario, ¿no? El goce es la sensación satisfactoria de una necesidad cumplida, biológica o sexual, ¿no? Eso es como presentación, modo de entrada. Ya, por ejemplo, en la significación del falo y en el seminario 5, vemos cómo Lacan empieza a articular el goce con el falo, con la noción de falo, y habla, por ejemplo, ahí del goce masturbatorio, ¿no? En esos seminarios, en los seminarios 4, seminarios 5, lo usa al término goce para nombrar el placer obtenido de un objeto sexual y al placer obtenido por la masturbación. Pero, y esta es la novedad, es que ahí ya marca relaciones de diferencia con la satisfacción que se puede experimentar por el usufructo de un objeto deseado. Es decir, hace una oposición entre deseo y goce, ¿sí? Y esto es una cuestión importante, porque la oposición de deseo y goce va a empezar a tener, en los años que siguen, un peso muy importante en la obra de Lacan, y esta es una de las polémicas teóricas, a contrapelo de lo que plantean algunos autores. Yo creo que esa relación entre deseo y goce, Lacan nunca la desnuda o la desanuda, ¿no? Nunca la desanda. Es decir, para él, goce y deseo constituyen polos que no pueden ser, eh, digamos, eh, convertidos en una relación independiente, ¿no? El goce no es pensable independientemente del deseo, ¿no? Entonces, estos problemas iniciales habilitan, me parece a mí, la pregunta de por qué el goce, por qué dedicar un curso extenso al problema del goce. Y uno podría decir, bueno, 2.561 referencias habilitan, ¿no?, un curso extenso de varias horas sobre el tema, pero también me parece que, digamos, el por qué el goce es una pregunta que interesa a las razones por las que Lacan introduce este término en el psicoanálisis. ¿Qué necesidad llevó a Lacan a introducir este término en el psicoanálisis, que se ha vuelto para todos nosotros un término tan potente, tan poderoso, tan explicativo, ineludible a la hora de hablar de Lacan? Lo encontramos en infinidad de textos de los comentaristas de la obra de Lacan, libros enteros dedicados, uno más es el mío en esa serie, en los comentarios de casos clínicos, en las viñetas, en las supervisiones, en los testimonios de pase. Es decir, el goce inunda la producción teórica del psicoanálisis lacaniano, ¿no? Y en este sentido, me parece que es muy interesante abrir ciertas preguntas que yo quisiera trabajar con ustedes en el curso. Como decía recién, ¿qué necesidad lo lleva a Lacan a promover este término nuevo? ¿Qué dificultad teórica y clínica en Freud retoma y pretende resolver Lacan con la noción de goce? Y ustedes me dirán, y seguramente tiene que ver con el problema de la satisfacción en psicoanálisis. Bueno, claramente, ¿no? La noción de goce aparece vinculada al problema de la satisfacción en psicoanálisis, enorme problema, ¿no? Problema de la satisfacción en psicoanálisis. Ahora, si es así, si está vinculado con el campo de la satisfacción, ¿involucra el concepto de pulsión? ¿O corresponde a otro territorio? ¿O ambas cosas? Digamos, hay una famosa definición de Lacan, la única que da, que articula goce y pulsión, que es otro problema que genera debates teóricos y consecuencias clínicas, sobre lo cual también vamos a hablar.
Entonces, el goce se puede considerar en este sentido en continuidad con la obra de Freud, en el sentido, digamos, de extender su lógica, o está en ruptura con la obra de Freud. Y acá se abren, me parece a mí, otros problemas nuevos. ¿Qué nuevos problemas trae la noción de goce? Si resuelve algunos problemas en Freud, no quiere decir que no traiga nuevos problemas. Entonces, hay un problema, un debate también epistemológico, ¿no?, a llevar adelante respecto de el valor conceptual del goce y sus consecuencias clínicas, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, en el seminario 11, cuando Lacan introduce los 4 conceptos fundamentales, paradójicamente es un seminario donde el goce casi no aparece. No es considerado un goce, perdón, un concepto fundamental por Lacan. No obstante, es un concepto que tiene infinidad de referencias, múltiples referencias complejas, insertas en los más diversos contextos de argumentación. En ese primer momento donde Lacan arma una polaridad entre deseo y goce, como les decía recién, sobre todo en el seminario 6, ¿no? Ahí donde Lacan explicita con claridad, ¿no? También en el seminario 5, deseo y goce constituyen polos, ¿no? Es más, en el seminario 5 él dice: ahora les voy a presentar esta noción de goce. Todo lo que trabajé estos años para que ustedes entiendan la economía del deseo fue necesaria para que estén preparados para hacerle lugar a este concepto que les traigo, que es el concepto de goce. O sea, fíjense la importancia, ¿no?, que Lacan le otorga. Y de hecho, si atendemos a la secuencia de los seminarios, fíjense, ¿no?, cómo se respeta esta lógica, ¿no? El seminario de la ética sigue al seminario dedicado al deseo, al seminario 6, ¿no? Ahí no hay azar, hay una lógica implacable. Después de haber puesto a punto el deseo en el seminario 5 y en el seminario 6, se hace necesario el seminario 7, que es el primer seminario donde Lacan dedica un trabajo bastante sistemático al goce. ¿Sí? Bien, entonces ahí ya el polo deseo-goce empieza a tomar forma, ¿no? El seminario 7, entonces, es un trabajo del concepto de goce en relación a la ley del deseo, la transgresión de la ley, ¿no? En ese contexto conceptual y en el marco de lo que es la cosa freudiana, Lacan trabaja la noción de goce. En el seminario 8 hay una articulación, no es muy trabajada, no es muy comentada, pero hay 2 clases dedicadas por Lacan a la relación entre demanda y goce, ¿sí? Lo cual es muy importante, porque además tiene consecuencias clínicas enormes. Lacan plantea, y lo vamos a trabajar en el curso con detalle, porque hay que ir al texto, tomar algunos párrafos, desmenuzarlos. Ahí Lacan plantea la clínica del goce ligada a la imposibilidad de insatisfacer la demanda del otro, ¿no? Él dice: si el sujeto no logra insatisfacer la demanda del otro, termina aplastado por el otro, es decir, como objeto de goce del otro. Esta idea está planteada por Lacan en el seminario 8, es sorprendente, ¿no? En un seminario dedicado mucho más a otras cosas, que aparezca esta referencia ahí. En el seminario 9, Lacan le dedica varios párrafos muy interesantes, muy difíciles también, a articular la noción de goce con la noción de sujeto, que es la noción que él está empezando a poner en práctica en el seminario 9. La noción del sujeto, la fórmula canónica, el sujeto es representado por un significante para otro significante, es introducida en el seminario 9. Y ahí mismo Lacan plantea una relación paradojal entre el sujeto
y el goce. Una relación paradojal compleja que también vamos a necesitar tiempo para fundamentar, pero digo una relación paradojal porque la relación que Lacan plantea entre sujeto y el goce no es la de la banalidad de suponer el sujeto goza, ¿no? Eh, digamos, más bien eh, lo que Lacan piensa es que solo tiene sentido la noción de goce en relación con el sujeto, ¿no? Por eso ustedes conocerán esas fórmulas chistosas que lanza Lacan. Del goce de la ostra no sabemos nada, si las plantas gozan no sabemos, ¿no? Es decir, ese tipo de referencias a qué aluden, a que el goce solo tiene sentido en relación con el sujeto, sujeto de la palabra, sujeto del significante, ¿no? Ahora, sin embargo, plantea Lacan en el seminario 9, si hay goce, hay abolición del sujeto. ¿Ven la paradoja? El goce solamente tiene relación con el sujeto, pero si hay goce, el sujeto es abolido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahí hay un problema que tenemos que dilucidar, es un problema teórico y un problema clínico, ¿sí? Y eh, en el seminario 10 damos un pasito más y Lacan arma un trípode. Un trípode que, yo insisto, no es superado por elaboraciones posteriores, sino que ese trípode va a permanecer más evidente o menos evidente a lo largo de toda su enseñanza, que es deseo del otro, demanda del otro, goce del otro, ¿sí? Ahí entra la noción de goce del otro como una noción que se articula con las otras dos que él ya tenía mucho más trabajadas, ¿no? Y de manera despareja, ¿sí? La noción de deseo del otro y la noción de demanda del otro y al otro, ¿sí? Ahora, lo interesante es que ese trípode que Lacan arma al seminario 10 es un trípode, digamos así, cojo, ¿no? Porque el deseo es el deseo del otro, la demanda es la demanda del otro, pero el goce del otro no existe, dice, ¿no? Entonces, deseo del otro sí, demanda del otro sí, goce del otro no hay. Y si el goce del otro no lo hay, ¿cuáles son las figuras clínicas que Lacan propone en el seminario 10? Porque, bueno, ustedes, si son psicoanalistas o están estudiando psicoanálisis, si saben algo de la obra de Lacan, saben muy bien que algo no exista no quiere decir que no tenga consecuencias, ¿no? Es decir, hay cosas que no existen, pero esa inexistencia es operativa, tiene sus efectos, ¿no? Esas son otras de las grandes paradojas con las que trabajamos en psicoanálisis, ¿no? Eh, bueno, Lacan plantea que el goce del otro no existe, pero como las brujas, ¿no? Que las hay, las hay. Es decir, el goce del otro no existe, pero se lo imagina, ¿no? Por ejemplo, en la fantasía. Se lo siente, por ejemplo, en la alucinación psicótica. Se lo supone dirigido al sujeto, por ejemplo, en el delirio paranoico. Eh, Se lo imagina o se lo supone en el horizonte del goce insatisfecho de la histérica, que supone en el horizonte un goce, todo el goce de la otra, al que ella nunca accederá. Es decir, que ese goce, y podríamos seguir tomando ejemplos clínicos, ese goce que no existe, opera. Y opera a tal punto que mueve toda la dinámica subjetiva en el sentido de que entonces el goce del otro que no existe aparece imaginado, aparece anhelado, ¿no? Supuesto. Una de las figuras patognomónicas que trabaja Lacan en el seminario de es la de la pesadilla, ¿no? En la pesadilla dice, eh, el cuerpo es tomado como objeto del goce del otro. Entonces ilustra con esos demonios, ¿no? El íncubo y el súcubo, esos demonios que nos poseen sexualmente mientras dormimos.
Fíjense la enorme variedad de cuestiones clínicas que se nos arman aquí, ¿no? Y en esta linealidad que estoy siguiendo ahora, para ir viendo cómo Lacan va dándole al goce, ¿no?, diferentes articulaciones teóricas, con términos freudianos, con términos propios, ¿no?, como con el objeto A. En el seminario 14, él literalmente plantea que está trayendo un término nuevo que no es un término que Freud haya puesto en la articulación teórica. Ahí Lacan lo dice literalmente, ¿no? Este término es mío, no es de Freud. Entonces, si es suyo y no es de Freud, no tenemos que reducir el goce a ningún otro término que el término propio, ¿no? Que el término, digo, propio de Lacan, ¿no? No es ninguna traducción de otro término freudiano, ni de ningún otro término del psicoanálisis. Es un término nuevo. Exige una articulación nueva, ¿sí? Y lo que es también muy interesante de ver en este recorrido que hice y que voy a trabajar con ustedes es cómo Lacan aborda, va trabajando, va forjando esa noción de goce a partir de diferentes referencias teóricas, fundamentalmente económicas. ¿Por qué lo señalo? Porque yo antes les decía, hay un abordaje bastante claro de los psicoanalistas que hablan del goce en términos energéticos y cuantitativos. Hay mucho goce. Si hay mucho goce, hay que acotar el goce, hay que reducir el goce. Si hay poco goce, hay que incentivar el goce, ¿no? Porque una vida sin goce es una vida triste, ¿no? Entonces, esas referencias cuantitativas y energéticas son eliminadas por Lacan. Y él propone una economía política del goce, tomando para esto conceptos económicos, más puntualmente de Marx, los conceptos de economía política, de valor de cambio y valor de uso. Lacan también toma referencias antropológicas, Lévi-Strauss, ¿no? Toma las estructuras elementales del parentesco y las leyes de intercambio. Toma otras referencias filosóficas, como Hegel, antes mencionaba, la lucha-muerte. Y también, las más interesantes, son referencias jurídicas, ¿no? Lacan, esto es sistemático, yo diría, en casi toda su obra, ¿no? Toma referencias jurídicas para articular el concepto de goce, ¿no? Por ejemplo, el usufructo, el gozar de un bien, ¿no? Que es lo que técnicamente, por lo menos en las leyes argentinas, no sé, en México, si es el mismo término, pero el usufructo quiere decir que alguien usa un bien que no es propio, ¿no? Que no implica propiedad. O sea, es una tenencia que no entraña propiedad. También el término transgresión es un término vinculado con el lenguaje jurídico, ¿no? Con los que Lacan articula la noción de goce. Y, digamos, luego también hay que considerar la cantidad de referencias matemáticas, a la lógica matemática, a la topología, con la que Lacan va formalizando también, ¿no? Ese concepto de goce. Por eso me gusta mucho una cita que da Lacan en el seminario 17, ¿no? Que dice, se las voy a leer, dice, a ver, si la tengo aquí a mano, me parece que sí, se me perdió. A ver. Bueno. Aquí está, en el seminario 17, Lacan dice, no vamos a hablar del goce así, por las buenas. Ya les he hablado de ello, como para que sepan que el goce es el tonel de las Danaides, y que una vez que se entra, no se sabe hasta dónde va. Es muy interesante, ¿no? La referencia, sobre todo por lo que es el tonel de las Danaides, ¿no? Pero esta idea de que uno entra en el goce y después no se sabe hasta dónde va, es una idea, digamos, que
me inspiró, digamos, la noción de laberinto, ¿no? Digamos, uno tiene el riesgo, corre el riesgo de perderse seriamente, ¿eh? Si no toma ciertas líneas de lectura que permitan ir orientándose en esa dispersión de referencias que Lacan trae para referirse al psicoanálisis, para introducir el psicoanálisis, en el psicoanálisis la noción de goce, ¿no? Eh, digamos, hay una referencia también interesante que a mí me gusta tomar cuando planteo alguna introducción al problema del goce, que es lo que Lacan define como la fórmula del goce no sirve para nada, ¿no? Que está vinculada a la negatividad que se mete todo el tiempo en el problema del goce, ¿no? Por eso, contrariamente a la idea de que el goce es algo positivo, una sustancia positiva, una energía, una cantidad, Lacan propone exactamente lo contrario, ¿no? Y para eso toma una noción aristotélica, la noción de usía. La usía es una sustancia muy particular, aislada por Aristóteles en el libro de las categorías, que plantea una sustancia que no es susceptible ni de aumento ni de disminución. No es predicable en ningún sujeto, ¿no? Es decir, eh, fíjense que no tiene nada que ver con la idea de mucho goce o poco goce, ¿sí? Y entonces, en este recorrido más o menos esquemático que les planteé ahora y que es lo que vamos a desarrollar con detalle en el curso, me interesa situar por lo menos 4 o 5 polémicas teóricas a discutir. Una que yo he encontrado con enorme frecuencia en las publicaciones de otros autores es la homologación del goce y la pulsión, ¿no? Es reducir el concepto de goce a ser un equivalente al concepto freudiano de pulsión, de manera tal que se termina construyendo una tautología, ¿no? ¿Qué es el goce? La satisfacción de la pulsión. ¿Qué es la pulsión? El goce. Esto hay que discutirlo, hay que rastrear con detalles la única referencia de Lacan a esto en el seminario 7 para entender exactamente qué es lo que Lacan planteó cuando articuló esos dos términos. La segunda polémica teórica que a mí me interesa tomar es la polaridad goce-deseo, que muchos autores terminan desarmando, ¿no? ¿Por qué? Porque arman una clínica de los goces que excluya el deseo, ¿no? Es decir, la clínica de los goces, eso que llaman pluralización de los goces, cosa que Lacan jamás mencionó de ese modo, viene a reemplazar la economía libidinal del deseo. Algunos autores, entre los que yo me encuentro, planteamos que el modo de argumentar así olvida que los términos deseo y goce son correlativos en psicoanálisis, como se los planteé recién, ¿no? Es decir, privilegiar el goce a secas elimina toda restricción conceptual a un término así que es llevado a un uso muy limitado, ¿no? Ustedes habrán escuchado, ¿no? De esa época del otro que no existe, en donde los objetos de goce pasan al primer plano, y donde el deseo, entramado en la cadena significante, pierde valor, pierde importancia, ¿no? Pierde valor clínico. Bueno, me parece que ahí hay un debate que dar. Un tercer elemento sumamente importante es la articulación entre cuerpo y goce, ¿sí? Algunos comentadores de la obra de Lacan articulan goce y cuerpo mediante el concepto de sustancia gozante que aparece en el seminario 20. Pero la relación entre cuerpo y goce en Lacan es muy anterior. En el seminario 14 hay un trabajo muy intenso de Lacan en la articulación del goce y el cuerpo, una articulación compleja, paradojal, ¿no? Porque para esto tenemos que ver qué es el cuerpo, para Lacan en psicoanálisis, ¿no? No es el cuerpo biológico, orgánico, el objeto tridimensional que es el cuerpo, ¿no? Sino que el cuerpo para Lacan es superficie y descripción significante. Y entonces ahí el goce
entra de una manera paradojal en la relación con el cuerpo, ¿no? Lacan dice, no hay goce que no sea del cuerpo, pero para que el cuerpo se constituya, el goce debe ser barrido del cuerpo. Otra paradoja, ¿no? Que también tiene enormes consecuencias clínicas y que tendremos que trabajar en el curso. Y todo esto tiene que concluir en el último punto, que es el que me interesa fundamentalmente en relación al tratamiento clínico, ¿no? Es decir, hay un tratamiento del goce. ¿Qué tratamiento hacemos del goce? ¿No? Si deseo y goce no se oponen, a la ley del deseo se la pone a cuenta de cómo Lacan lee el complejo de Edipo, lo que quiere decir que deseo y ley tienen el mismo objeto, porque la ley es la palabra que prohíbe el objeto del deseo, ¿no? Y hay que prohibirlo, dirige el deseo sobre ese objeto, lo que significa que el principio del deseo es el mismo que el principio de la ley. Ahora, para Lacan, la castración es efecto de la acción significante. Entonces, si la castración como interdicción de goce es efecto del significante, esa interdicción instaura el deseo de transgredirla, y entonces deseo y goce están hechos de la misma estofa. No obstante, hay muchos autores que plantean que al goce hay que acotarlo. ¿Por qué? Porque es un exceso. Porque habría exceso de goce. Ahí hay un problema en la concepción de la noción de goce misma, ¿no? El goce, por definición, es exceso. Es un excedente en el sentido económico del término. No es que hay casos donde el goce no es excedente. Siempre el goce es un excedente, ¿no? Entonces, no se trata de que el goce, si es mucho, hay que acotarlo, o reducirlo, o reorientarlo, ¿no? Como si fuera una energía que circula por ciertos canales y que si no los tiene hay que ayudar a armarlos. No, no. Me parece que, y este es el punto de debate central que vamos a abordar en el curso, el goce viene del significante y se trata con el significante. Vamos a ver si, llegado el momento conclusivo de ese curso, podemos demostrarlo, dando también, por supuesto, algunas viñetas clínicas. Bueno, hasta aquí mi presentación del tema. Bien, gracias, Pablo. Bueno, vamos a pasar a una parte de conversación, de preguntas, seguramente podrán hacer. Entonces, pero antes quisiera recordar a la gente cuando comenzamos, o algunos detalles referentes al curso. Y vamos a comenzar el sábado 28 de enero a las 11 horas, hora de México. En Argentina serían las 14 horas, pero se puede ver desde cualquier parte del mundo, ¿ok? Entonces, si tenemos aquí personas interesadas que estén en otro país, también investigamos la hora alterna y se puede ver en cualquier lugar, ¿ok? Algo que nos preguntan mucho es si las clases se pueden ver en vivo o también se pueden ver grabadas. Todas las clases van a ser grabadas, o sea, van a ser en vivo, pero se van a grabar para que quien no pueda estar en vivo también pueda durante la semana verlas en cualquier otro momento y pueda estar también mandando sus comentarios durante esos días y que tengan una respuesta. Y por último, ¿cómo inscribirse? Es muy fácil, solamente contacten a Yoica, contáctenos. Ahorita Jesús está dejando aquí en el chat, o también pongan ahí, Jesús, por favor, mandan información y él les va a mandar un mensaje privado. Hacemos un pequeño registro y la realización del pago. No va a permitir decir los precios rápido. El curso tiene un costo normal de 1,200 pesos, pero ahorita estamos por la clase abierta y en la temporada de lanzamiento, justo un precio como especial, ¿no? Y este precio es de 900 pesos. Es un pago único. Entonces cuesta 900 pesos mexicanos hasta el día 7 de diciembre, que es mañana, y después costará un pago único de 1,200 pesos. Es un mes, o sea, son 4 encuentros, los días sábados, cada sábado un encuentro. Entonces, bueno, al final, de todas formas, si hay más preguntas de ese tipo, vamos a abrir un espacio para ello. Pero ahorita quisiéramos abrir para, pues, lo teórico, lo que tiene que ver justamente para conversar con el doctor Pablo. Así que el micrófono es de ustedes que nos acompañan. Y, por favor, quien tenga una pregunta, siéntase en confianza de abrir su micrófono y, y hacer el comentario o la pregunta. Así que adelante.
Hola, buenas noches. Pablo, una consulta. Cuando hablas de los conceptos de goce y deseo que van como en continuidad, no descarta que sea como algo, no sé si contrario, pero por ejemplo recuerdo en el seminario 7 que piensa el deseo como defensa frente al goce. Excelente pregunta, ¿no? Porque, a ver, Lacan plantea el deseo y el goce como polos, como términos polares, pero los polos, uno, digamos, tiende a tomar figuras, ¿no? Conocidas. Los polos se oponen, pero se atraen, ¿no? ¿Vieron cuando se dice, para formar pareja, los polos opuestos se atraen, ¿no? Bueno, se atraen y se repulsan a la vez, ¿no? Entonces, Lacan los plantea como polos, pero sobre la base común de surgir del mismo terreno que es el significante y la castración, ¿no? Entonces, sobre esa base, Lacan arma dos también paradojas en torno a la relación entre deseo y goce. Una es la que vos mencionás, ¿no? En el escenario 7, Lacan dice que el deseo es una defensa contra el goce. Ahora, en el párrafo final del escrito Subversión del sujeto, uno de los escritos más importantes de Lacan sobre el goce, yo diría el primer escrito donde Lacan presenta una teoría muy consistente sobre el goce. En otros escritos anteriores hay referencias sueltas, pero en ese hay la decisión de una teorización sobre el goce, así como en Kant con Sade. Decía en el párrafo final de Subversión del sujeto, Lacan dice que la castración quiere decir que el goce rechazado debe ser recuperado en la escala invertida de la ley del deseo. Estoy citando en memoria, puede haber una palabrita más o una palabrita menos, ¿no? Ahora, entonces fíjense, ahí el deseo no es defensa contra el goce. El deseo se articula con el goce, ¿no? Es decir, el deseo es recuperación del goce rechazado en la castración. Si la castración es rechazo del goce, se rechaza no todo. Y hay algo, un resto de goce no rechazado por la castración que se recupera en la ley del deseo, dice Lacan, ¿no? O sea, ahí hay una articulación entre eso y goce. Y entonces vos me dirás, ¿qué contradicción? Parece que se traba un poco el internet de Pablo, vamos a contactarlo y esperemos unos minutos de tiempo. Bueno, estoy aquí de vuelta. No sé si ven, pero Gracias, se Pablo. acaba de cortar la luz. Increíble, pero se cortó la luz. Sí, justo. Estabas en la parte de la respuesta donde es que había una contradicción, Pablo, pero sí, ahí justo. Bien. Bueno, les decía entonces que no deberíamos entender esto como una contradicción, ¿no? Sino como dos relaciones posibles entre el deseo y el goce. Una donde se plantean como polos extremo opuestos, ¿no? Donde uno es defensa respecto del avance del otro, pero también el goce y el deseo se relacionan al modo en que tienen un punto de encuentro, ¿no? Una vez articulada la castración. En ese sentido es que yo siempre les planteo, y lo voy a desarrollar así en el curso, que Lacan aborda la noción de goce con paradojas, todo el tiempo, ¿no? Esta es una muy importante, así como antes mencioné la paradoja del sujeto. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Pablo, te hago una Hola. pregunta. Sí, Te quería preguntar si pudieras hacer en realidad, más que una pregunta, un comentario acerca de la noción de plus de gozar, que entiendo que también es una noción, digamos, que ha abonado a las teorías de pensarla como una cuestión cuantitativa o energética al goce. Si bien entiendo que la cuestión de la plusvalía en Marx, las referencias de Lacan son un poco complejas a veces de pensar, y el concepto mismo creo que también admitiría no solamente la idea de una suma, sino que la misma idea de plus y de plusvalía también permitiría cierta negatividad y cierta pérdida, pero generalmente se suele asociar la idea de plus de gozar como una cuestión también que favorece la idea de que algo se sumaría, de que habría como una cierta idea cuantitativa del goce. Si esto es así, o tenés alguna lectura respecto de puntualmente la idea de plus de gozar. sí, comparto el diagnóstico. Me parece que la noción de plus de goce se ha mal entendido, ¿no? Porque justamente la noción de plus de goce no es un más. A veces el plus se lo entiende como más, literalmente, y en realidad la noción de plus de goce es un menos, ¿no? Eh, entonces, ahí hay que considerar otros elementos, ¿no? Como la articulación eh, que Lacan hace del objeto A con el goce en esa noción nueva de plus de goce. Así como también es necesario prestarle atención con detalle, ¿no? A las referencias marxistas, ¿no? Porque también el plusvalor, ¿no? Que es la noción que Lacan toma de Marx para armar ese término nuevo, el plus de goce, debe ser tomada y aclarada porque también se producen muchos malos entendidos, ¿no? Entonces, sobre el final del seminario 16, a lo largo del seminario 17, me parece que eso se despliega con detalle, y además Lacan tiene ciertas vacilaciones, ¿no? Hay autores incluso que no son muy amigos, digamos, de esa articulación que hace Lacan. Incluso, lo digo por algunos psicoanalistas conocidos que no abonan mucho y señalan los errores de esa articulación que toma Lacan. Pero bueno, es otro de los tantos problemas que la noción de goce va presentando. A medida que Lacan la va desarrollando, ¿no? Y la va articulando de diferentes maneras, van apareciendo nuevos conflictos teóricos, nuevos problemas, ¿no? Gracias. No, de nada. Bueno, no sé si alguien quiera aún participar, tener alguna intervención más. Todavía podríamos estar algún tiempo. Bien, si no, Pablo, no sé si gustes agregar algo a lo ya dicho. Y si no, pues invitarles, les invitamos a todos a que nos acompañen a partir del 28 de enero. Este, por mi parte sea todo, pero tú gustas decir algo, Pablo. Eh, Bueno, aquí desde las tinieblas, desde la oscuridad, bien para poner en acto las oscuridades de la noción de goce, de las que vamos a hablar, que antes mencionaba. Los invito a todos a participar del curso, y donde, bueno, vamos a entrar obviamente en las cuestiones introductorias para aquellos que no tengan un recorrido previo sobre este tema, en estas cuestiones introductorias, algunas de las cuales mencioné hoy, y después vamos a profundizar en esa serie de 3 o 4 problemas que me parece a mí son los más importantes. Primero, para despejarlos teóricamente, y segundo, para ver sus consecuencias clínicas, ¿no? Y porque tenemos que poder operar clínicamente con la noción de goce, ¿no? No es un concepto abstracto, aunque tiene una enorme abstracción, tiene consecuencias en la clínica. Para eso Lacan lo forjó, ¿no? Y yo lamento, pero con mucha frecuencia lo que se verifica es que
que el uso de goce, de la noción de goce es nada más que una etiqueta que se le pega a alguna cosa o algún tipo clínico, ¿no? Y nada más, como el autista, el goce del autista, ¿no? O el goce autoerótico del toxicómano. Bueno, ese tipo de prejuicios teóricos son los que tenemos que desarmar para poder ver la eficacia de ese concepto tan poderoso en la clínica psicoanalítica. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. Sí, de hecho es algo que nos preguntan mucho, ¿no? Sobre, también tienen a veces la gente cierta incertidumbre de si están a cierto nivel de recorrido, no sé cómo explicarlo, para unirse, pero pues ahí también nos has comentado parte de esto. Y Sí, bueno, desde luego vamos a empezar de cero, ¿eh? Vamos a empezar de cero, desde las primeras referencias, para después poder profundizar un poco. bien. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Pablo Muñoz, por haber estado aquí con nosotros, por presentar este curso. Y bueno, a toda la gente que se guste unir, estamos atentos y atentas. Les hacemos nuevamente esta invitación. Aprovechen el precio especial hasta el día de mañana y si no, también durante diciembre, lo que resta de enero, se podrán unir. Una cosa más, si quieren conocer, el doctor Pablo escribió un argumento de este curso, el temario que hoy también nos explicó, pero que incluso está por escrito. Entonces, hay un brochure informativo, que aparte de que tiene un diseño muy bonito, tiene toda la información y lo pueden descargar aquí en el chat, está el link de descarga, o escribirnos directamente a Yoica. Es literal como un folleto, pero digital, y ahí pueden ustedes ver detalles del curso que seguramente pues tendrán interés, ¿vale? Vamos a terminar la grabación por aquí y de todas formas nos vamos a quedar el equipo de Yoica. Hay muchas dudas de repente de constancias o de clases o dudas como más técnicas referentes. Entonces vamos a sacar unos minutos por allá fuera del aire para también poder contestar ese tipo de preguntas. Si tienen alguna de ese tipo, necesitamos a que permanezcan y si no pueden ir a la sala, pero les agradecemos por haber estado aquí. Así que gracias a todas y a todos, buenas noches. Nos vemos el 28 de enero.